Ya estamos grabando. Voy a compartir la, la pantalla. Aquí nuevamente les pido el apoyo para saber si sí están viendo mi pantalla, por favor. Si la ven, ¿me confirman? Sí se Sí ve. se ve. Excelente, excelente. Bueno, en la clase pasada habíamos terminado de hablar sobre los análisis bivariados, ¿verdad? Cuando son dos variables simultáneamente. Y habíamos dicho que uno de los análisis más importantes cuando yo tengo dos variables numéricas, pues va a ser precisamente el análisis de correlación o coeficiente de correlación entre dos variables numéricas, ¿verdad? Cuando yo tengo dos variables numéricas, habíamos dicho que puedo llevar a cabo un gráfico que le llamamos en estadística de scatter plot, que es graficar en el eje X una variable, en el eje Y la otra variable, y visualizar los datos de forma conjunta en ese plano cartesiano. El tema aquí era tratar de identificar si había algún tipo de relación entre las variables numéricas, ¿verdad? Es identificar por medio de un análisis estadístico o descriptivo, más bien dicho, si podemos identificar algún tipo de correlación en los datos, ¿verdad? Entonces, para introducir lo que es el coeficiente de correlación, primero permítanme reutilizar este gráfico que habíamos hecho en la clase pasada, donde yo les dije que teníamos, por ejemplo, la variable peso y la variable estatura, en donde pues yo al graficarla puedo visualizar los puntos de esta forma. Algo que yo puedo hacer, por ejemplo, es aquí en la variable pesos sacar el X barra y en la variable estatura, que es la variable 2, también sacar la Y barra, por ejemplo, ¿no? Por aquí va a estar la Y barra. Si yo me llevo los puntos a este nuevo centro, este de aquí que está aquí, al X barra, coma Y barra, acuérdense que aquí está el origen, el 0,0, ¿no? Está aquí en esta parte, aquí está el 0,0. Ustedes saben que trasladar los nubes de puntos, o sea, trasladar el origen al punto X barra Y barra, lo que yo estoy proponiéndoles es para analizar la correlación entre estas dos variables, lo primero que les voy a pedir es centrar los datos en los promedios de cada una de las variables. Básicamente lo que les estoy diciendo es trasladar el origen del 0,0 al X barra, Y barra. Eso lo único que va a hacer es que los datos, ya una vez que fueron trasladados al origen X barra Y barra, pues van a estar pues más o menos por aquí, ¿sí? Más o menos así, ¿no? Donde estos ya son los nuevos ejes, aquí están los puntos, y estos son los nuevos ejes, estos que están aquí, serían los nuevos ejes ya una vez que trasladé o hice la traslación del 0,0 al X barra Y barra. Básicamente lo único que les estoy pidiendo aquí es que en cada una de las variables, yo tengo la variable uno que tiene x1 hasta xn, es una variable numérica, lo que te estoy pidiendo es que hagas una transformación muy simple, que construyas la variable 1', que va a ser x1 menos x barra, y así hasta xn menos x barra. Es decir, construyes una nueva variable que no es más que centralizar las variables en el promedio, es decir, construyes a la variable 1', que es esta que está aquí. Eso es lo único que ustedes están haciendo y también lo hacen con la variable 2. Con la variable 2, ustedes tienen y1, tienen yn. Igual pueden transformar esta variable y construir la variable 2', que consistiría en y1 menos y barra. Acuérdense que y barra es el promedio, yn menos y barra. Entonces, con estas dos nuevas variables que acabamos de crear, si ustedes las grafican en el nuevo eje, pues van a ver que los datos van a estar centrados en el 0,0, porque pues lo único que estoy haciendo es restar el promedio a cada una de las variables. Entonces estoy trasladando los puntos a un nuevo eje donde ahora la nube de puntos está centrada pues en el 0,0, ¿no? Es lo único que estoy haciendo, trasladar el 0,0 al X barra Y barra con esta transformación lineal que estoy aplicando a la variable 1 y a la variable 2.
¿Qué gano con eso para medir la correlación? Pues vamos a ver algo muy interesante que se llama covarianza entre dos variables. Observen que ya estandaricé o trasladé los datos, los centré. Este proceso de restar x barra a una variable se le conoce como centralizar la variable, le está centrando en el promedio, ¿verdad? Si ustedes calculan el promedio de esta nueva variable, les va a dar cero. Pues sí, porque le restaste el promedio a cada una de las x, y si tú le vuelves a sacar el promedio a esta variable que ya fue centrada, pues les va a dar cero, ¿no? Entonces, estas nuevas variables están centralizadas, decimos que están en el centro, en el 0,0. Tienen promedio cero, evidentemente, por construcción, por el proceso de traslación que acabo de hacer. Y ustedes acordarán en geometría analítica que ustedes les enseñaron que los cuadrantes se pueden numerar del 1 al 4 de esta forma, ¿verdad? El cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3, el cuadrante 4. Ahora aquí lo que yo les pido es que analicemos qué le pasa a los puntos que caen en el cuadrante 1. ¿Qué les pasa a esos puntos que caen en el cuadrante 1 y que caigan en el cuadrante 3, que caigan en esta zona? Si yo me quedo con los puntos que caen en cuadrante 1 y cuadrante 3, ¿cómo es el producto de sus coordenadas? ¿Positivo o negativo? Bueno, analicemos lo que le estoy preguntando. Si yo agarro un punto, nuevamente lo voy a poner en blanquito, agarro un punto en el cuadrante 1, yo sé que su coordenada X y su coordenada Y son positivas porque están en el cuadrante número 1. Entonces, si yo multiplico su coordenada X por su coordenada Y, positivo por positivo me va a dar positivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el punto está en el cuadrante número 3? Si está en el cuadrante número 3, su coordenada X es negativa, pero su coordenada Y también va a ser negativa, ¿verdad? Y si ustedes multiplican las coordenadas de este punto, sería un número negativo por otro número negativo y por lo tanto se volvería positivo el producto entre X, el producto de X por Y. Entonces, lo que yo les estoy diciendo, lo que les estoy tratando de explicar es cuando un punto está en el cuadrante 1 o en el cuadrante 3, el producto de las coordenadas del punto va a ser siempre positivo, ¿verdad? Va a ser positivo. ¿Qué pasaría si ahora yo les tomo un punto en el cuadrante 2 o en el cuadrante 4? Imagínate que un punto cayó en esta zona. En ese momento, imagínate este cuadrante 2. Si está en el cuadrante 2, entonces su coordenada en X es negativa y su coordenada en Y va a ser positiva. Si yo multiplico X por Y, sus coordenadas X por su coordenada Y, el producto de las coordenadas de este punto va a ser negativo. Y lo mismo va a ocurrir si yo analizo un punto en el cuadrante 4. En el cuadrante 4 la coordenada X es positiva, pero la coordenada Y va a ser negativa. Cuando ustedes multipliquen las coordenadas del punto que están en este cuadrante, el producto va a ser negativo. Entonces, básicamente aquí tienen una coordenada positiva positiva y aquí tienen una coordenada negativa negativa. En el cuadrante 1 es positiva positiva y el cuadrante 3 negativa negativa. Ahora, ¿por qué me interesa eso? Porque precisamente lo que yo estoy viendo es que si muchos puntos caen en cuadrante 3 y cuadrante 1, imagínense que tienen mucha muestra y que casi toda la muestra esté cayendo en los cuadrantes 3 y cuadrantes 1. ¿Eso qué les diría de las variables X y Y? Pues nos diría que hay una correlación positiva, aquí lo que nosotros decimos, que conforme la X aumenta, la Y también aumenta. ¿Sí se dieron cuenta de ese detalle? Si la mayor parte de la muestra cae en coordenadas 1, o digo, cuadrante 1 o cuadrante 3, quiere decir que entonces los puntos se están correlacionando de forma positiva. Cosa contraria, voy a cambiar aquí, si los puntos caen en el cuadrante 2 y cuadrante 4 de forma masiva, hay muchos puntos en estos dos cuadrantes y muy poquitos en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, lo que estaría diciéndonos es que hay una relación negativa, que quiere decir que conforme la X aumenta, la Y decrece. ¿Sí vieron? Entonces, por eso es importante identificar, una vez que fueron centrados los puntos, es importante ver en qué cuadrante están cayendo los puntos.
porque eso es lo que me va a determinar el tipo de correlación que estoy viendo en mis datos. Luego entonces, si lo que importa es ver en qué cuadrante está, pues lo que voy a hacer es multiplicar las coordenadas de cada uno de mis puntos y sumarlos, es lo que voy a hacer, voy a sumarlos y eso me va a dar una idea de en dónde está cayendo la mayor cantidad de puntos. Es un poco la idea que hay detrás del coeficiente de correlación. Yo voy a sumar desde 1 hasta n a la variable uno que ya fue centrada por su promedio y la voy a multiplicar por la misma observación en Y, pero igual restada por el promedio. Ahora, lo que estoy haciendo es un análisis bivariado. Ya las variables fueron estandarizadas, ¿ya vieron? Y ahora las estoy multiplicando, sus coordenadas. Estoy multiplicando la coordenada en X y la coordenada en Y. Y yo lo que les estoy diciendo que el ciclo que toma este producto me va a decir mucho, porque voy entrada por entrada, ¿no? Pero imagínense que entonces hago entrada por entrada y veo muchos números positivos en este producto. O sea, multiplico estas dos y veo muchos positivos. Eso se traduciría en el gráfico en que tengo muchos números en el cuadrante uno y en el cuadrante 3. Si muchos de estos productos son positivos, entonces eh, este numerito que está aquí, este número que yo estoy proponiendo, va a tener que ser positivo, ¿no? Si la mayoría de los puntos están en el cuadrante uno y el cuadrante 3, estarán de acuerdo que entonces esta suma que les estoy proponiendo va a ser positiva, lo que me indicaría que hay una correlación positiva entre X y Y. Cosa contraria, si yo veo que esta suma me da un número negativo, si esta suma me da un número negativo, lo que nos está diciendo es que estoy encontrando muchos puntos en los cuadrantes 2 y 4. Y si estoy encontrando muchos puntos en el cuadrante 2 y 4, me habla de una correlación negativa. Entonces vean que esta suma que yo les estoy poniendo en este cuadrito nos va a indicar o trata de ayudarnos a decidir o tomar una decisión si hay una correlación positiva o negativa entre X y Y, porque precisamente es el signo del producto de las coordenadas de cada punto el que me va a ayudar a determinar en qué cuadrante estoy cayendo. Bueno, si estoy cayendo en el 1 y 3 o en el 2 y 4, ¿verdad? Entonces, esta suma que yo les estoy proponiendo parece que nos puede ayudar a determinar si hay una correlación positiva o negativa, ¿verdad? Si el número es positivo, quiere decir que hubo muchos puntos en el cuadrante 1 y 3. Si la suma es negativa, quiere decir que hubo muchas observaciones en el cuadrante 2 y 4. Es un poco lo que pretende hacer esta suma que estoy proponiéndoles aquí abajo. Esta suma tiene un nombre, se le llama la covarianza entre las variables, entre la variable uno y la variable 2. Si yo les pido calcular la covarianza entre estas dos variables, el resultado es esto, hay que calcular esta suma y a ese le voy a llamar la covarianza entre las variables. Y la interpretación que le vamos a dar es pues, fijarnos en el signo, ¿no? Un poco la idea es que si este número es muy positivo, entonces se está hablando de correlación positiva, pero si este número es muy negativo, la correlación es negativa. ¿Qué quiere decir correlación negativa entonces? Que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, ¿verdad? Correlación positiva me está diciendo que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Entonces es una correlación positiva. ¿Y qué pasa si los puntos están como en una esfera? Es decir, si yo recibo los puntos, los estandarizo y me queda como una esferita. ¿Qué es lo que pasaría? Cuando yo haga este suma, pues los que son positivos se van a contrarrestar con los negativos y este producto se va a acercar a cero, ¿verdad? Esta covarianza se va a acercar a cero, porque es lo que me está diciendo que sí tienes muchos puntos en el cuadrante 1 y 3, pero también tienes muchos puntos en el cuadrante 2 y 4. Cuando eso llega a ocurrir, la covarianza se empieza a acercar a cero. Y si la covarianza se empieza a acercar a cero es cuando digo que no hay un tipo de correlación entre las variables X y Y. No hay una correlación. ¿Ok? Entonces, hasta aquí como que la idea que yo les estoy planteando de utilizar la covarianza para medir una correlación entre variables, pues parece funcionar. Pero ¿cuál es el problema de esta métrica que les estoy proponiendo? Hay un pequeño problema. ¿Se acuerdan las unidades de medida? ¿En qué unidad de medida estaría la covarianza entre dos variables? Pues si yo estoy analizando, por ejemplo, peso y estatura,
La variable X es peso, estaría en kilogramos, la variable estatura estaría en metros, el resultado de la covarianza sería kilogramo por metro. Y entonces ahí nos volvemos otra vez con problemas de cómo interpretar a la covarianza. Sí, ya me dijiste que el signo es lo importante, pero entonces la métrica, ¿cuándo ya es demasiado grande? ¿Cuándo es demasiado pequeño? ¿Cuándo puedo decir que estoy cercano a cero? Pues depende de la métrica que estés trabajando. El problema de este producto que yo les estoy planteando es que la unidad de medida queda en términos muy complicados. En este caso, en el ejemplo de la estatura y el peso, terminaría la covarianza en términos de kilogramo por metro. Esa sería la unidad de medida de la covarianza. Si tú me estás proponiendo esto como medida de covarianza, entonces la covarianza siempre va a tener un número medido en kilogramo por metro. Bueno, no siempre, en este ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer para quitar la unidad de medida? Y lo que se nos ocurre siempre es dividir entre la desviación estándar cada una de las variables para estandarizarlas. Es lo que nosotros decimos en estadística. Estandarizar la variable es quitarle o dividirlo entre la desviación estándar, que es más que nada quitarle la unidad de medida, quitarle la unidad de medida a la variable. Entonces, lo que yo les propongo entonces es que a esta covarianza que ya más o menos entendí que su objetivo es medir la correlación que hay entre las variables X y Y, que si es positiva, si es muy grande, entonces es una correlación positiva, y que si es muy negativa, entonces es una correlación negativa, todo eso yo ya lo sé. Sin embargo, la unidad de medida no me está ayudando. Entonces, la propuesta es estandarizar, propuesta que se propone para este problema es estandarizar las variables. ¿Qué es estandarizar una variable? Pues básicamente es restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar. Eso es lo que yo le llamo estandarizar una variable. A la variable X le resto su media, ya la centré, pero al momento que yo la divido entre su desviación estándar, en ese momento digo que estoy estandarizando a la variable. ¿Qué gané con dividir entre la desviación estándar? Que si la X estaba en kilogramos, la desviación estándar también va a estar en kilogramos, porque acuérdense que la desviación estándar es la raíz de la varianza y la varianza es al cuadrado. Cuando yo le saco raíz, regreso a la unidad de medida. Entonces, estandarizar una variable no es más que quitar la unidad de medida de la variable que estoy analizando. Ya no está esta nueva variable, xy menos x barra entre sx. Acuérdense, ¿quién es sx? Sx es la raíz de la varianza de la variable, que sería xy menos x barra al cuadrado entre n menos 1. ¿Ok? De hecho, aquí se me olvidó decirles algo de la covarianza. La covarianza realmente lo que trata de hacer es un promedio. Entonces, realmente esto que está aquí, aquí ya lo arreglé porque realmente la covarianza no se define así. La covarianza lo que va a hacer es, pues lo que siempre hacemos, tratar de sacar un promedio, dividir esto entre n-1. Eso realmente es la covarianza, ¿no? Es como sacar el promedio de todas estas, de los productos, pero como estoy sumando hasta n, lo divido entre n-1. Nuevamente, a lo mejor ahorita ustedes dirán, ¿por qué lo divide entre n-1 y no entre n? Lo lógico, en efecto, es dividir entre n como un promedio. Sin embargo, por cuestiones teóricas que vamos a analizar después en nuestro curso de inferencia, es necesario o nos conviene dividir entre n-1, así como lo hacemos con la varianza de que dividimos entre n-1, también la covarianza la tenemos que dividir entre n-1. Bueno, entonces, ¿quién es ese x? Es la raíz de la varianza, ¿no? Entonces, ¿qué gané con estandarizar la variable? Que pierdo la unidad de medida. Entonces, la propuesta para corregir esta métrica de correlación es no metas a la variable solo centralizada, mete a la variable estandarizada y vuelves a hacer el cálculo. Es decir, agarras a la covarianza y en lugar de meter a las variables solamente centradas, lo que yo te propongo es que metas a las variables estandarizadas en el cálculo. Entonces, si yo meto a la variable estandarizada, aquí tengo que meter a la Sx que multiplica a la y menos y barra entre su respectiva desviación estándar. Y todo esto lo divido entre n-1. ¿Ya vieron cuál es la única diferencia que hice de esta de que estaba aquí arriba a esto que estoy aquí abajo?
yo le acabo de meter este concepto de divídelo entre las desviaciones estándar. ¿Para qué? Para que quites la unidad de medida. ¿Y qué gano con quitar la unidad de medida? Que esto ya se vuelve un coeficiente. Aquí ya no tengo unidad de medida y por lo tanto esto yo ya lo puedo comparar con otros índices de correlación y todo lo que yo quiera, porque no tiene unidad de medida asociada, porque ya fue eliminado al dividir entre la desviación estándar. Si ustedes hacen el álgebra correspondiente de sustituir quién es ese X y quién es ese Y, pues van a llegar a, ¿cómo se llama? A este concepto. Sería suma desde igual a 1 hasta n, sería xy menos x barra al cuadrado, que divide a la, ay, perdón, al cuadrado, no, estoy pensando en otra cosa. Bueno, es el cuadrado. Estoy loco en mi pizarrón. Entonces, ¿quién es la desviación estándar? Pues es suma de xy menos x barra al cuadrado entre n menos 1, ¿verdad? Que multiplica y, y barra entre la raíz, porque es la desviación estándar, y barra al cuadrado entre n menos 1. ¿Vieron? Eh, y al final, esto se divide por el n menos 1 que está aquí abajo. Menos 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ustedes hacen el álgebra, este n-1 que está dentro de esta raíz, con este n-1 que está contra esta raíz, se va a ir con este n-1 que está aquí abajo. Y entonces nos va a quedar que el coeficiente que nos va a ayudar a medir la correlación, ya con unidades estandarizadas, va a ser xy menos x barra, y menos y barra, dividido, ¿no? Entre las raíces, entre la raíz, suma de xy menos x barra al cuadrado, raíz, suma de y menos y barra al cuadrado, ¿no? Eso es este que está aquí, se le conoce en la práctica como el índice de correlación y por lo general se le denota como RXY. RXY. Eso es lo que debe de estar en sus notitas. Vamos a ver. Ujú. Ahí está. Este es el coeficiente de correlación. ¿Ya vieron? Bueno, la raíz, aquí sería la raíz ya en grandote. Yo le puse raíz por la raíz, entonces pueden tener una única raíz, pero en sus notas aparece así como el coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación lo descubre Pearson y lo propone así como el coeficiente de correlación. Luego ya le pusieron el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, cuando yo les pase dos variables numéricas, lo importante es calcular esta cantidad, el Rx, y. ¿En qué consiste? Pues agarrar el xy menos x barra, multiplicarlo por y menos y barra y dividirlo entre la raíz de xy menos x barra al cuadrado por la raíz de y menos y barra al cuadrado. Ahí en las notas lo único que hice fue juntar todo en una misma raíz. Lo mismo, no pasa nada. Pues tienen de álgebra, se pueden meter en una misma raíz, no es el producto de las raíces, no son las raíces. Sería, entonces, ese es el famoso coeficiente de correlación de Pearson. ¿Por qué es coeficiente? Porque no tiene unidad de medida asociado. ¿Ok? Y tiene un chorro de propiedades este coeficiente. De hecho, en las notas viene descrita las propiedades que tiene. Una de las propiedades que más nos gusta, primero, es que el coeficiente de correlación siempre va a estar entre -1 y 1. El coeficiente de correlación no puede tomar valores más alejados de este intervalo, siempre va a estar entre -1 y 1. ¿Ok? La otra propiedad que nos va a gustar del coeficiente de correlación es que el coeficiente de correlación se va a acercar a 1, va a estar muy cercano a 1. Bueno, de hecho la propiedad es exacta, ¿eh? El coeficiente de correlación es igual a 1 si solamente si existe una relación lineal perfecta entre las variables x y y. Es decir, la variable x, existe una relación lineal entre la variable y la variable x perfecta. Es decir, hay una igualdad, hay una recta que une a los puntos x, y.
Aquí es importante pedir que A sea positivo. Lo que les estoy diciendo entonces es que cuando ustedes tengan unos puntos en el scatter plot que están perfectamente alineados a una recta, ¿sí? Es cuando es la única posibilidad en donde el coeficiente de correlación va a ser igual a uno. Y va a ser igual a -1 cuando haya una relación lineal perfecta, igual, pero con el coeficiente de la recta negativa. Es decir, cuando hay una relación lineal de esta forma, ¿no? Los puntos se alinean perfectamente a una recta de pendiente negativa. Entonces, estas son las tres propiedades que maneja el coeficiente de correlación. Y lo que nosotros hacemos entonces es ver el grado de correlación lineal que tienen las dos variables por medio de este índice. Me llegan las variables numéricas en una tabla, yo calculo el coeficiente de correlación y lo que pretendo ver es qué tan cercanos están los puntos a formar parte de una recta, ¿no? Y nuevamente, el RXY va a ser positivo. Si es positivo, vamos a decir que es una correlación positiva. Si el R de XY es negativo, voy a decir que la correlación es negativa. Y ya saben qué significa ser positivo. Positivo es una crece, la otra crece. Correlación negativa, una crece, la otra decrece. ¿Ok? Entonces, el coeficiente de correlación nos va a ayudar a cuantificar o tener una medida de qué tan correlacionadas linealmente están las variables. ¿Ok? De tal manera que si yo observo un RXY muy cercano a 1, lo que me está diciendo el coeficiente de correlación lineal de Pearson es que los puntos están asociados positivamente y muy cercanos a una recta perfecta, ¿no? Cuando está muy cercano a 1. Es uno, sí, solamente sí, existe una recta que pasa por todos los puntos de las variables X. No, solamente así, ¿no? Y va a ser -1 cuando la recta tiene pendiente negativo. ¿Ok? Eso es precisamente lo que dicen sus notitas. Cuando ustedes vayan a sus notas, de hecho, un ejercicio que les estoy dejando, no en esta tarea, sino en la que viene, es que me demuestren precisamente esa propiedad que tiene el coeficiente de correlación, que se encuentra entre -1 y 1, y que vale 1 si solamente si hay una relación lineal perfecta entre las variables y y x, o variable 1 y variable 2. Eso se los estoy dejando de tarea o se los voy a dejar de tarea. Ahora, no es tan complicado porque estoy seguro que ustedes ya hicieron esta demostración, solo que no se habían dado cuenta. Cuando ustedes llevaron álgebra lineal o cuando llevaron geometría analítica, casi estoy seguro que demostraron la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Si no la demostraron y no la vieron, quiere decir que barquearon el curso, porque es una de las desigualdades más importantes en un, ¿cómo le dicen esto? En un espacio vectorial. Si no la vieron, revísenla. Aquí está Wikipedia, siempre les puede ayudar, pero la desigualdad de Cauchy, yo la conozco como la Cauchy-Schwarz, no sé quién es búsquenla, estudienla, revísenla. Usted estoy seguro que la demostraron. Aquí está la demostración para los que no vieron la demostración. Se demuestra relativamente fácil. Pero hay un caso particular que es precisamente Rn, cuando el espacio vectorial es Rn, y aquí te la está diciendo, la desigualdad de Cauchy-Schwarz implica esta desigualdad. Entonces, con esto nada más es cosa de jugar precisamente con los números, pero básicamente esto que yo les estoy poniendo aquí de que Rx, Y es igual a esto, pues es cosa de que ustedes jueguen con esta definición que les estoy dando y lo lleven al teorema de Cauchy-Schwarz para que me demuestren que en efecto el coeficiente de correlación solo puede tomar valores entre -1 y 1 y que el coeficiente vale 1 y -1 cuando hay una relación lineal perfecta entre las variables X y Y. ¿De acuerdo? Entonces, calculamos este número y de esa forma podemos tener una métrica de qué tan correlacionadas linealmente están las variables. Un RXY muy cercano a 1 nos habla de una relación lineal perfecta entre las variables y positiva, ¿no? Y una correlación muy cercana a -1 nos habla de una correlación negativa entre las variables. Y si está muy cercana a -1, quiere decir que hay una relación lineal casi perfecta entre las variables X y Y. ¿Ok? Entonces,
eso es lo que yo les quería enseñar en esta clase porque es una de las métricas más importantes que sacamos cuando hacemos un análisis bivariado entre dos variables numéricas. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funciona el coeficiente. Realmente lo único que estoy haciendo es como contabilizar los puntos que caen en cuadrante uno y 3 y 2 y 4 por medio de este producto. Luego la tengo que estandarizar para que la unidad de medida no me afecte en mi cálculo, la estandarizo y eso me da origen al coeficiente de correlación lineal de Pearson. Tarea, me demuestran, no esta tarea, sino la que sigue, que en efecto está entre -1 y 1 y que tiene estas propiedades importantísimas para nosotros. ¿Ok? Eh, ya nada más para acabar y entrar de lleno a nuestro código en R que preparen. Eh, Hay una gráfica, porque ya hablamos de varias gráficas, ¿eh? Acuérdense, no sé si se acuerdan, aquí tengo todo mi historial de la clase, no lo borro. Acuérdense que ya hablamos de un histograma, ¿verdad? ¿Se acuerdan el histograma? ¿Cuál era la idea del histograma? Hacer una idea de por dónde está tomando valores, por dónde toma más, por dónde tiene más probabilidad la variable de tomar valores. Eso es lo que está haciendo el histograma. Pero lo más importante es que también ya discutimos la caja, la box plot, ¿verdad? La famosa box plot, ustedes también ya la saben hacer, ya saben lo que significan los brazos, la altura, la mediana, todo eso también ya lo manejamos, el análisis bivariado entre una variable numérica y una categórica, y terminamos con este gráfico que es el de correlación de dos variables numéricas, bueno, el scatter plot. Me voy a regresar nuevamente a un análisis univariado porque me acordé que no les mencioné en la parte de los análisis univariado un gráfico muy utilizado y lo van a estar utilizando mucho en Estadística 2 o en su siguiente curso, que es la función de distribución empírica. Este, me gustaría de una vez abordar este tema porque lo vamos a estar usando mucho. La función de distribución empírica solo funciona para variables numéricas, evidentemente. Entonces, requiere una variable numérica, es un análisis univariado porque solo entra una variable al análisis, pero requiere una variable numérica. ¿Y en qué consiste la función de distribución empírica? Como siempre es más fácil darles un ejemplo que darle la definición, pero bueno, les voy a dar la definición como me la dieron a mí. La función de distribución empírica es una función que va a depender del tamaño de muestra que tiene tu columna, cuántas observaciones tiene, y miren, la definición es muy simple. Voy a contar el número de observaciones menores iguales a X, donde X es el número que estoy metiendo aquí, y la voy a dividir entre N. Esa es la función de distribución empírica, así la voy a definir. Y la pueden ustedes graficar. Y si quieren, hacemos un ejemplo. Imagínate que tienes la variable 1, que arrojó los datos 3, 1, 4 y 5. Ok. Lo que va a hacer la función de distribución empírica me va a dar nuevamente una idea de cómo, es como los percentiles, es parecido, pero no son los percentiles. Pero esta es una gráfica que me va a dar una idea de cómo se va acumulando la información. Imagínate que me dieron una muestra de tamaño 4, ¿no? 3, 1, 4 y 7, y me dices, gráficame la función de distribución empírica. Entonces yo tengo que ir a la gráfica, poner, aquí tengo que poner la Fn, y aquí tengo que poner la X, y entonces, pues lo que tengo que ir es hacer esta regla. Y tengo que ir barriendo. Voy barriendo desde el 0. Pregunto, en el 0, ¿cuántas observaciones hay menores iguales a 0 en esta muestra? Y la respuesta es ni una, no llevas ni una. Y sigo avanzando, sigo avanzando. Llego al 1. Y la pregunta es, ¿cuántas observaciones hay menores iguales a 1? Ah, pues hay una, pues está una, ¿verdad? Entonces, ahí va a dar el primer brinco la función de distribución empírica. Queda un huequito aquí y da un brinco de tamaño. ¿De qué tamaño? 1 entre 4, porque es 1 entre n. Entonces aquí estaría el cuarto, porque acuérdense que el n es el número de observaciones que tiene. Ahí da el brinco la distribución empírica y vuelve a seguir constante. Porque cuando llega al 2, pregunto, ¿cuántas observaciones hay en la muestra menores iguales a 2? Sigue siendo una. Pero justo cuando llega en el 3, al número 3, aquí estaba el número 1, cuando llega al número 3, nuevamente va a volver a dar otro brinco, porque cuando llegue al 3, yo vuelvo a preguntar, ¿cuántas observaciones son menores iguales a 3?
Hay dos observaciones, dos entre cuatro. Entonces ya da el brinco al dos cuartos, que es un medio. Entonces va a dar el brinco aquí y va a seguir constante, constante, constante hasta que se encuentre al cuatro. Porque cuando encuentra al cuatro, nuevamente vuelve a dar un brinco la función de distribución empírica, porque ahora es ¿cuántas observaciones son menores o iguales a cuatro? La respuesta son tres, tres de cuatro. Entonces después aquí va a dar el brinco a tres cuartos, aquí da el brinco, aquí tiene la bolita, y sigue constante, 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 hasta que llegue al ¿qué? Al 7. Cuando llegue al 7 nuevamente tiene una bolita y va a dar el siguiente brinco, porque pregunto, ¿cuántas observaciones son menores o iguales a 7? Y la respuesta es 4, 4 entre 4. Entonces el 4 entre 4 es el uno, y hasta aquí termina la función de distribución empírica y se mantiene constante. ¿Ok? Si yo les doy esta muestra, esta sería su función de distribución empírica. La función de distribución empírica siempre va del cero al uno, ¿no? El codominio, ¿sí? Codominio de la variable. Y entonces en el eje X, pues va la variable numérica, pues se va barriendo y nos da una idea de cómo se está distribuyendo la información, de cómo va acumulando la información. Cuando hay empates, no pasa nada. El problema es que va a dar brincos más grandes, no de un cuarto, sino a lo mejor de dos cuartos, ¿no? Imagínense que hay un empate por ahí, pues daría brincos más grandes. No pasa nada. La función de distribución empírica tiene una utilidad muy fuerte en la inferencia estadística. De hecho, existe un teorema que se le conoce como el teorema fundamental de la estadística. Así como existe el teorema fundamental del cálculo, existe el teorema fundamental de la estadística. Y el teorema fundamental de la estadística habla de la función de distribución empírica de unos datos. ¿Ok? Ahorita no lo vamos a entender, pero más adelante van a ver que voy a estar haciendo uso de la función de distribución empírica de nuestros modelos que vamos a construir, porque va a resultar, pues, es el teorema de la función de distribución empírica, que la función de distribución empírica converge a la verdadera función de distribución de donde se está originando la muestra. Acuérdense que nosotros vamos a suponer que hay un modelo probabilístico generando la muestra, generando datos. Hay un modelo atrás, un modelo de probabilidad. Ese modelo lo conozco, pero no conozco sus parámetros. La función de distribución empírica que ustedes acaban de ver aquí, si la muestra es grande, lo que va a pasar es que la función de distribución empírica va a converger a la verdadera función de distribución de donde vinieron los datos. Y eso va a ser súper útil para hacer inferencia. Ser muy útil, van a ver. Ese es el teorema fundamental de la estadística, que esta función de distribución empírica se empieza a parecer cada vez más a la verdadera función de distribución, si es que los datos son generados por un modelo probabilístico. No necesariamente eso ocurre toda la vida. Es un supuesto que debería ser. Entonces, por eso es importante la función de distribución empírica. ¿Ok? Por eso se las estoy enseñando en este momento, porque más adelante la vamos a ocupar, y de hecho en estadística 2, modelos no paramétricos, van a utilizar la función de distribución empírica para muchas, muchísimas cosas. Entonces, más vale que de una vez la sepan, la conozcan y sobre todo la sepan dibujar y programar en R o en Python, ¿no? Porque ahí está el teorema fundamental de la estadística diciéndonos que esta distribución empírica se va a parecer cada vez más a la verdadera función de distribución, que es la f de x, ¿no? Que generó los datos. Pero hay que hacer una abstracción ahí, ¿no? Vamos a suponer que esta variable uno está siendo generada por un modelo probabilístico con la función de distribuciones f de x que no conozco. Pero si tú me das una muestra lo suficientemente grande, por medio de la función de distribución empírica, que es esta que va dando brincos, pues voy a poder aproximar a la verdadera función de distribución que dio origen a los datos. Y ustedes saben que si conocen a la verdadera función de distribución, pues ya tienen todo. Prácticamente pueden calcular esperanzas, varianzas de todo lo que ustedes quieran. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda? Eso, ya eso es lo que me faltaba ver, la distribución empírica. Perdón, me tuve que regresar al análisis univariado porque me di cuenta que no les había hablado de la función de distribución empírica. Por eso me estoy regresando a esta. Pero de ahí en fuera,
Eso es lo que yo voy a ver de estadística descriptiva. Es muy simple, hay muchas cosas alrededor todavía. Sin embargo, el curso es más de inferencia que de estadística descriptiva. De estadística descriptiva yo les estoy dando las bases, ¿no? Eh, Análisis multivariado, eso es realmente lo importante y es lo que yo les invito a que aprendan más, porque el análisis multivariado es lo que realmente nos va a ayudar a identificar cosas raras en nuestra base de datos. Yo lo único que llegué a hacer es un análisis bivariado, pero hay técnicas multivariadas para poder analizar bases de datos con gran cantidad de columnas de forma eficiente e inteligente, que ayuda a descubrir atipicidades y describir los datos, pero de forma simultánea, de forma conjunta, no de forma univariada, porque a veces de forma univariada se nos escapan muchas cosas. Siempre es bueno analizar la base por completo. Todas sus columnas entran al análisis. Nada de que voy a escoger dos y esas analizo. No. Lo ideal es meter a un análisis multivariado las veintitantas columnas que tiene tu tabla y por medio de un análisis multivariado poder resumir lo que está en esa base de datos o en esa tabla. ¿Ya? Eso no lo veo yo, lo van a ver en análisis multivariado. Por favor, lleven en materia de análisis multivariado porque eso es lo que van a estar viendo en la vida real. Van a enfrentarse a bases con muchas columnas y les van a preguntar, oye, ¿hay algo raro en la base? ¿Cómo ves la base de datos? Pucha, tengo que hacer un análisis multivariado de la base de datos para poder responder esa pregunta. Y pues, ¿qué van a decir? El profesor de inferencia no me enseñó análisis multivariado. Pues no, les dije que íbamos a ver análisis multivariados, solamente bivariados. ¿Ok? Voy a hacer un poquito más grande esto de mi código. Por grande. Eh, yo trabajo en R. Vean cómo mi Jupyter Notebook está configurado para trabajar en R. ¿Cómo lo hice? Pues lo hacen a través de Anaconda. Por medio de Anaconda ustedes pueden configurar el Jupyter Notebook para que codifique o corra código R y no necesariamente el código de Python. Pues aquí dentro de Anaconda, lo que ustedes tienen que hacer es irse a Environments, esto que está aquí, Environments, le dicen que quieren crear un nuevo ambiente de trabajo, aquí le dan Create, y aquí palomean los dos motores bueno, le ponen un nombre de su ambiente, pueden poner R más Python o R Python o lo que ustedes quieran, y le dicen que quieren los dos motores, el Python y el R, le dan crear, y una vez que le dan crear, aparece su motor, su ambiente, y aquí en la flechita le dan correr, y que lo quieren abrir en un Jupyter Notebook, y eso les va a permitir correr código R en Jupyter. A mí me gusta, ¿por qué me gusta? Ay, aquí hay una duda, aquí hay una duda. Sí, el código se los pasa, no hay ningún problema. Me preguntó Reyes si luego sale el código. Sí, se los pasamos. Se los pasamos. Entonces, yo nomás les decía que a mí me gusta porque en una presentación ahí con el director, cuando ustedes estén trabajando, pues se ve muy profesional entregar códigos de esta forma, en donde ustedes van explicando lo que va haciendo y van sacando los resultados de una forma, pues bonita, ¿no? En un HTML, de hecho, ustedes ya pueden después aquí crear hasta un tag, aquí ya le pueden dar un save as, o download as HTML, como un LaTeX como un PDF, entonces pues ya se puede trabajar bastante bien. Ahora, que si ustedes van a hacer un código muy, muy grande, mejor váyanse a RStudio, y RStudio siempre es mejor en esa parte, ¿no? Estudian grandes cantidades de código, es mejor irse a RStudio. En esta parte, pues es un código muy pequeñito, en donde yo les platico cómo se haría estadística descriptiva usando R, y entonces, pues como les decía Sergio, ¿no? Ustedes tienen celdas para texto y celdas de código. En este caso, el código que ustedes están viendo aquí no es código Python, es código R y está configurado para correr código R. Vean cómo aquí está esperando que entre un código R. Aquí es, en lugar del importar librerías, el import, aquí usamos library para decirle, ¿sabes qué? Voy a utilizar una librería para leer un archivo Excel y voy a utilizar una librería de Clear para poder manipular los datos. Ejemplo. Entonces,
y le dan run y en ese momento R ya cargó la librería para leer Excel y una librería para manipular datos. Dentro de la librería Red Excel existe la función Read Excel, en donde yo puedo ir a leer los datos de un Excel y guardarlos en memoria dentro de R. En ese momento yo ya corrí esta línea de código y le puedo decir, a ver, muéstrame qué leíste. Y si ustedes se dan cuenta, pues esto es lo que está leyendo. Esta es la base que está leyendo de la base que está en Excel, base XLSX. ¿Ok? Entonces ahí lo estoy cargando en memoria. Un problema, de una vez les voy advirtiendo, el problema de R y de Python es que todo lo trabajan en memoria. Y si ustedes no tienen una memoria RAM muy grande, pues no van a poder analizar grandes cantidades de datos. Ahí es cuando entra el famoso Spark. No sé si alguien ha escuchado de Spark, pero Spark es para hacer el cómputo paralelo, ¿no? Es cuando ustedes tienen muchas computadoras a su disposición y Spark es el director de la orquesta, yo le digo. Spark es como un director de orquesta en donde yo le digo a Spark, oye, voy a necesitar leer esta base de datos. ¿Qué va a hacer Spark? Va a distribuir la lectura de la base de datos entre 100 computadoras. Entonces yo puedo tener 100 computadoras, cada una con 20 gigas en RAM. Pues si tengo 100 por 20 pues ya tengo 2000 gigas en RAM, ¿no? O sea, imagínense para mi disposición. Y ese Spark el que va a determinar, el que va a dividir, el que va a hacer todo ese proceso por nosotros. No sé si me vaya a dar tiempo, pero igual al final vemos algo de eso de Spark, porque pues, hoy en día las bases son tan grandes que una computadora con 16 gigas en RAM, pues difícilmente va a poder cargar una base de datos grande, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos otra herramienta que se llama Spark, que por medio de R o por medio de Python podemos manipular, ¿no? Pues mi base es muy simple, miren, es una base de una inmobiliaria en donde en cada registro me dice como las transacciones que tuvo. Dice, mira, en esta primera transacción, ¿qué es lo que hizo Carmen, que fue el vendedor? Alquiló una casa en Barcelona cuya superficie es de 53.51 metros cuadrados. El precio de venta fue este, se me hace muy caro, no sé qué sean, sus pesetas, no sé. La fecha fue realizada en 2004, en octubre 25, la realizó Carmen, y el que la compró, el que la alquiló, dijo que su satisfacción con el inmueble fue regular. Eso es lo que dice esta base. Cada renglón así lo debería de leer. Si yo leo el segundo renglón, me dice que otra vez la vendedora Carmen vendió en Girona una casa de 149 metros cuadrados. Este fue el precio de venta y esta fue la fecha que la vendió y la satisfacción fue regular. Eso es básicamente lo que están haciendo. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer un análisis univariado de la variable superficie. Univariado quiere decir que voy a olvidarme de todas las demás variables y solamente voy a analizar la variable superficie. Y entonces aquí en R yo puedo acceder a la variable superficie por medio del símbolo de pesitos. Agarro mi base de datos, le pongo pesitos y mando a llamar la variable superficie. Y después le aplico la función máximo para saber cuál es el máximo de la columna, ¿no? Para saber cuál es el inmueble con mayor superficie que hay en esta base, por ejemplo. Puedo sacar el mínimo por medio de la función min, puedo sacar el promedio por medio de la función min de promedio, median para la mediana. Puedo sacar los percentiles, el percentil 10%, por ejemplo, con la función cuantile. Puedo sacar la varianza de la variable por medio de la función var y puedo sacar la desviación estándar por medio de la función SD. Ya son funciones que vienen incluidas en R. Entonces, si yo corro esta línea de código, estoy combinando una parte de texto con el resultado de la variable y aquí ya me está diciendo, mira, el máximo de la variable es 213 metros cuadrados. El mínimo de la variable es 51 metros cuadrados. El promedio de esta variable es que se hacen transacciones con 134 metros cuadrados. La mediana es 139 metros cuadrados. El percentil 10%, 84. ¿Qué quiere decir? Que en 84 metros cuadrados llevo el 10% de los datos. Es lo que está diciendo el percentil 10%. Es el primer decil, ¿verdad? El primer decil. La varianza de mis datos es 1504 en metros cuartos, ¿no? Porque es metros al cuadrado al cuadrado. Acuérdense que la varianza está en términos cuadráticos. Y si mi unidad de medida es metros cuadrados, pues esto está en metros
metros a la cuarta, ¿no? Pero mejor la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz de la varianza y no es más que qué tan variables son, de 38,78, la dispersión, ¿no? Y si son metros cuadrados. Aquí está el famoso box plot, ¿no? Que es lo que yo les digo, a mí me gusta mucho hacer box plot. En el momento que recibo una variable numérica, si a mí me gustaría ver cómo se está comportando, cómo se está distribuyendo una variable numérica, pues mando a llamar por medio de la función boxplot a la variable superficie. Aquí le estoy diciendo R, oye, mira, ahí te van los datos de superficie dentro de la base de datos y magrafícamelos, es lo que estoy diciendo, es un boxplot. En ese momento ustedes ya saben interpretar esta gráfica, ¿verdad? Ya saben que aquí está el cuartil 25%, aquí está la mediana, son datos poco simétricos porque la mediana quedó casi en el centro de la caja, el percentil 75%, hizo el cálculo de 1,5 veces el rango intercuartílico y después se bajó a la primera observación que encontró. No veo puntitos arriba, entonces no hay outliers en esta distribución, no veo outliers, el máximo número está por aquí y hacia abajo tampoco veo outliers, eso quiere decir que el mínimo de los datos está por aquí. Entonces, gráficamente yo ya puedo ver cómo se están distribuyendo los datos. La mayor cantidad de los inmuebles se están llevando a cabo como con 100 y 170 metros cuadrados, que es donde está la caja, es el rango intercuartílico, ¿verdad? La altura de la caja. Entonces, eh, aquí precisamente lo que les quería mostrar en esta línea de código es que vean que en efecto esos son los cuartiles. Aquí le estoy diciendo a R, a ver, grafícame sobre esta gráfica, ponme dónde está el percentil 25%, dime dónde está el percentil 75%, por eso le estoy mandando a llamar aquí, miren, percentil 25, el 75, la mediana, calcúlame el rango intercuartílico, los brazos y todo. Miren. De hecho, esta gráfica, cuando ustedes corren este código, ahí ustedes se dan cuenta que en efecto está pasando lo que les dije. La línea roja es el percentil 75, en efecto es la parte superior de la caja. El P25 es la parte de abajo de la caja, que es esto, la línea verde es la mediana, y vean, la línea morada, eso es importante, la línea morada es el percentil 75 más 1,5 veces el rendimiento cuartílico. Hasta acá llegaba el brazo de la caja, hasta acá llega el brazo de la caja. ¿Qué pasó? No encontré datos más allá arriba, entonces bajo el brazo al punto más cercano hacia la línea morada, que en este caso fue el máximo, que está aquí, ¿no? Entonces realmente el brazo de la caja llegaba hasta acá, pero lo bajo hasta el valor más cercano por debajo de este umbral. En este caso es el máximo de los datos. Y lo mismo hacia abajo, este es el umbral negativo. Para detectar outliers, según la distribución que yo estoy analizando, un outlier solo se puede dar si yo viera una casa de 300 metros cuadrados, por ejemplo. Aquí es cuando yo marcaría una outlier. ¿Ok? Les paso este código porque tiene más cosas. Veo que ya se me acabó el tiempo. Pero precisamente aquí yo hice, mañosamente le agregué un outlier a la base de datos para que vean que en efecto el Boxplot lo identifica. Vean cómo mañosamente yo le dije, mira, mete ahí en un registro que hay una casa de 400 metros cuadrados. Vuelve a correr el código y ve cómo en efecto el Boxplot identifica que hay una observación que se va del 1,5 veces el rango intercuartílico, la identifica como outlier y me pone una bolita aquí, una bolita, ¿no? Ahí están los histogramas, si quieren ver un histograma, cómo se distribuye la variable superficie. Una variable categórica, pues puedo hacer este tipo de gráficas de conteo, que son las gráficas de contar cuántas casas y cuántos locales están alquilando. Variable categórica versus variable numérica. Estas gráficas, como les gusta a muchos, ¿no? Cómo se analiza la variable superficie en función a si es casa o local. Y así, ese tipo de cosas, ustedes lo pueden ver. Y aquí está el coeficiente de correlación que vimos en la clase. Entre la variable superficie y precio de venta, me está indicando una correlación del 84%. Pues sí, era de esperarse, ¿no? Entre más superficie debe de ser más cara el precio de la casa o de la transacción. Entonces, el código se los paso para que ustedes lo tengan, lo analicen, lo vean. Y si a ustedes les gusta Python, yo no tengo ningún problema. Además, existe el ChatGPT, existe un chorro de cosas en donde ustedes copian y pegan el código y solito van a ver el código en Python. Lo mismito, exactamente lo mismito que están haciendo en R, lo pueden hacer en Python sin ningún problema. ¿Ok?
¿Alguna duda? Ya se nos acabó el tiempo, qué rápido. ¿Con R podemos analizar archivos CSV? Por supuesto que sí, de hecho es lo recomendable. Siempre se recomienda leer desde archivos CSV. Nada más que la función que vas a utilizar va a ser read CSV en lugar de read XLSX, ¿no? Hay que buscarla ahí en la ayuda, darle al chat GPT, ¿cómo leo archivos CSV en R? Ya te parece. Pues ahora le metes un CSV. Pero sí, de hecho, siempre se recomienda leer desde un archivo CSV o mejor aún, conectarte a la base de datos y extraer los datos directamente de la base de datos. Eso es lo mejor y eso es lo que yo siempre hago. Así me evito problemas. ¿Dudas, dudas, dudas? Les paso el código para que lo tengan, pueden con él. Y mañana viene Sergio para ayudarles con la tarea. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Comentarios, sé que sí tengo que ir a otra clase, una disculpa, se me va el tiempo, ya se me va de las 8. Si no hay dudas, pues nos vemos el lunes. Y ahora sí es nos vemos porque no es en línea. Voy a ir al salón y entonces nos vemos el lunes en el salón. ¿Ok? Cuídense mucho. Chao. Gracias. Bye.